Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, una plataforma de la televisión nacional e internacional. Entre llueve, no llueve, mucha humedad, el calor, que si las vaguadas, que si la onda tropical, que todas las cosas que pasan en este país, es terrible, señores, lo que está ocurriendo. Pero este es el diario vivir. Este es el diario vivir en República Dominicana, conjuntamente con los tapones, la vida cotidiana. El presidente Abinader estuvo en México en la toma de posesión de la presidente Claudia Sheinbaum. En el Líbano, ay papá, las fuerzas de Israel entraron al Líbano decididos a acabar con Hezbollah. Como ellos están envalentonados ahí, vamos a ver qué pasa. La reforma constitucional ya entra en escena, en discusión en la Cámara de Diputados. Reforma constitucional. Con los diputados con pintura de guerra, ya ustedes saben. En Haití, los haitianos, las autoridades haitianas establecieron un paquete de normas que deben tener los productos dominicanos para ellos recibirlos. Productos comestibles principalmente. Vaya usted a ver. Así andamos en nuestras relaciones con los haitianos. Estos y otros temas después de la pausa. Este miércoles culmina el plazo para el depósito de los documentos de los aspirantes a la Junta Central Electoral en el periodo 2024-2028. Hasta el momento 101 se han inscrito. Los días 7 y 8 de octubre se publicará en periódicos de circulación nacional el listado oficial de los candidatos y candidatas que participarán en el proceso de selección, en el cual se escogerán un presidente y 4 miembros titulares de la Junta Central Electoral junto con sus respectivos suplentes. El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, aclaró la postura del organismo respecto a la reciente expulsión del dirigente político Carlos Amarante Barret. Según Dantes, Barret tuvo numerosas oportunidades de expresar sus inconformidades dentro del comité político, el organismo adecuado para plantear diferencias, pero optó por no hacerlo. La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió al ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, y unas representantes de la Dirección General de Impuestos Internos para socializar el contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales, el fideicomiso Pro Pedernales, y un proyecto de ley relacionado con el reembolso de los $10 por concepto de tarjeta de turismo. El ministro de la Administración Pública, Freud, destacó la importancia de este proyecto para impulsar el turismo en la región. Subrayó además que la fiduciaria Banreservas es la entidad encargada de llevar a cabo este desarrollo turístico que promete impulsar significativamente la economía de República Dominicana. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que empezaron operaciones terrestres limitadas, localizadas y selectivas contra objetivos del grupo chiita Hezbollah situados en la zona fronteriza del sur del Líbano. Esto se produjo después de que la aviación israelí volviera a atacar el suburbio de Dahiyet, ubicado en el sur de Beirut. Un alto funcionario del gobierno estadounidense alertó que Irán está preparando un inminente ataque con misiles balísticos contra Israel, según informaron medios estadounidenses. Estados Unidos está apoyando las preparaciones de defensa para este ataque inminente, indicó la fuente. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó este lunes a la Asamblea General de la ONU a aprobar el uso de la fuerza para detener la agresión israelí contra la Franja de Gaza y el Líbano. Hoy, defender Palestina y el Líbano significa defender la humanidad, la paz y la cultura de la coexistencia entre diferentes creencias, declaró tras una reunión de su gabinete. Un puñado de sionistas radicales
cegados por la sangre y el odio, están incendiando la región y el mundo entero. Nunca toleraremos esta crueldad y barbarie, añadió pidiendo a la ONU que aplique de inmediato la resolución Unión Pro Paz de 1950. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asumido el poder. Ha asumido el poder en un marco de muchas expectativas. Si bien es cierto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sale con unas buenas notas por la forma particular de este dirigente político manejar la presidencia de México, aunque en un affair al final con España innecesario. Pero bien, no es menos cierto que hay serias tensiones con el auge de la violencia y el narcotráfico en varios puntos, entre ellos Sinaloa. Se dice que doña Claudia Sheinbaum es una mujer de mano dura, pero hay que ver cuál es la fortaleza que ella puede exhibir, que ella puede tener, con la que ella puede gobernar para realmente poder enfrentar esos poderes del crimen organizado. México es un punto muy controversial, muy controvertido por muchas situaciones. El tráfico de ilegales, el alto tráfico de drogas hacia Estados Unidos principalmente, la alta concentración de la violencia y la rivalidad entre los carteles de la droga, de las armas, del crimen organizado que se maneja en México, principalmente en zonas bastante aledañas a la frontera con Estados Unidos. Una nación que ha hecho serios desafíos a la autoridad. Y aunque han desmantelado algunos de los grupos, de esos carteles, de esas redes del crimen organizado, no es menos cierto que ahí a cualquiera lo llenan de balas. Además hay que ver lo que hacen con candidatos presidenciales, a gobernadores, a alcaldes, a cualquier puesto, a legisladores, a cualquier puesto. Muchos los que han matado, es muchos los que temen ser víctimas de esos grupos. Es mucha la complicidad de la autoridad con el crimen organizado, con la corrupción. Entonces, la primera mujer que asume la presidencia en México es doña Claudia. Pero además de eso, aunque es un delfín de López Obrador, y él podría detrás de bambalinas poder dirigir algunas cuerdas del titiritero, no es menos cierto que lo que va a enfrentar esta primera mujer presidenta de México no es miel sobre las hojuelas. No es miel sobre las hojuelas. México es un país
importante en América Latina es América del Norte. Tiene sus tratados de libre comercio, de migración, de intercambio muy particular con México, diferente a los de otras naciones, con Estados Unidos, diferente a las de otras naciones de América Latina. Es una economía grande, tiene mucha influencia en América Latina, ha tenido un sistema de ejercicio de democracia por muchos años, se convirtió en un momento determinado en un bastión de recepción de los exiliados de otros países, hace galas de su nacionalismo y de su machismo también. En sentido general, es una nación que no es una nación cualquiera de América Latina. Vamos a ver qué pasa. Nuestro presidente Luis Abinader estuvo en esa toma de posesión, correspondiendo a una invitación que le hiciera el gobierno mexicano y en reciprocidad por las buenas relaciones que hay entre México y República Dominicana. Alguien decía en un artículo en estos días, no recuerdo si fue en el periódico El Tiempo de Bogotá o en un periódico norteamericano, no recuerdo, y planteaban que España, que es la puerta de entrada de América Latina prácticamente a Europa, el estado de tensión de las relaciones entre México y España, entre España y Venezuela, entre Argentina y España, o sea, de varios países con la madre patria, como le llaman, podía poner en una situación incómoda a países como República Dominicana, porque muchas veces se reclaman y de manera contundente y directa lealtades y amistades y demostraciones de solidaridad. Y en esta disputa de México con España, que yo creo que fue una grosería de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la que hizo las invitaciones, de no invitar al rey de España, un hombre que ha ido a 80 tomas de posesiones y ha viajado por toda América Latina muchísimas veces, de no invitarlo porque la monarquía, la Casa Real, no respondió una carta que envió López Obrador a España, pidiéndole a España que pidiera perdón y se retractara por los desmanes que se le atribuyen, estoy diciendo que sea cierto o sea verdad, o sea mentira, que se le atribuyen a los conquistadores cuando vinieron a América contra la raza indígena, en este caso la mexicana. La Casa Real no respondió a esa carta y ellos lo han considerado como una ofensa. Eso hace 500 años y pico. Ellos lo han considerado como una ofensa y establecen que esa ofensa redundaba en no invitar al rey. Porque recuerden que fue la Casa Real la que propició y apoyó y financió las expediciones de Colón y los conquistadores a América. Sin embargo, invitó al presidente de España, a Pedro Sánchez, en el entendido de que podían haber fricciones y entonces Pedro Sánchez sí podía venir. Pedro Sánchez dijo que no, como correctamente debía ser. Dijo que no. Si a su rey no se le invitaba, a ellos tampoco. Y más de ahí, no mandó ni siquiera como delegado, como cortesía quizás, ni siquiera al embajador en España. Las relaciones de España y
y México han sufrido de algunos encontronazos. En los años 70 se restablecieron más o menos algunas vías de entendimiento y de nuevas vez relaciones, luego de momentos de mucha tensión por situaciones con el gobierno de Franco, con la dictadura de Franco en España. Pero yo creo, a mi modo de ver, que fue una grosería de esta señora no haber invitado al rey. Pero cada uno hace con su fiesta lo que le parece y esa es la fiesta de ella. Nosotros yo creo que cumplimos como debe ser con una invitación de esta naturaleza y vuelvo y digo, siendo México un país importante, no porque los otros no lo tengan y el gobierno dominicano ha sido y el presidente Abinader lo ha mantenido, ha sido recíproco con esas invitaciones que se le han hecho a participar en juramentaciones y en algunos cónclaves internacionales auspiciados por algunos gobiernos del continente. Vamos a ver, vamos a ver. Pues la reforma constitucional llegó al Congreso, pasó por el Senado, analizaron, estudiaron, pasó por el Senado y ahora está en el punto más álgido, la Cámara de Diputados. Porque son precisamente los diputados, encabezados por los diputados del partido de gobierno, quienes están renuentes a que se les reduzca la matrícula de la Cámara de Diputados. Los de la oposición, la Fuerza del Pueblo y el PLD, no tienen nada que ver con eso porque ellos no están de acuerdo con que se reforme la Constitución, con nada de lo que está ahí, con todos los aspectos que se han presentado, ellos no están de acuerdo con ninguno. Es un tema ahora del partido de gobierno. Luis Abinader se reunió con los legisladores luego que el Senado aprobara la semana pasada el proyecto de convocatoria a la Asamblea Revisora para modificar la Constitución. Hay que ver la reacción de esos legisladores ahora, pues incluso de esa segunda reunión que tiene el presidente con ellos, y luego que ellos se plantaran en doble C y dijeran que no aceptaban, que se les redujeran 52 bancadas. Lo más que podían dar era 20 y había que todavía pensarlo. El tema es que como son mayoría hay que ver la configuración que logró el presidente como líder del PRM, como líder del partido, para ver entonces si se pasa definitivamente a discutir las reformas a la Constitución y sancionarla en una forma u otra ya en la Asamblea Revisora. Y estaría la primera de las reformas ya encaminada dentro del paquete de reformas que tiene el gobierno para presentar y cambiar algunas estructuras de la vida institucional nacional. Ahí está la reforma fiscal a tiro de hit para entrar. Y vuelvo y digo lo de anoche, lo que les comenté anoche. Lo que publicó Cándida Costa en el Listín Diario se ajusta, muy ajustado a la realidad de las cosas, de lo que se pretende con esta reforma. Vamos a ver, porque no se ha dado todavía oficialmente cuál es el texto del proyecto de reforma y en qué consisten estas reformas que aprietan, que aflojan, que atornillan. Ya veremos, ya veremos. Pero es interesante lo que allí ocurre. En el tema de Haití, que yo les mencionaba que quería comentar con ustedes sobre el tema de Haití. En el tema de Haití, los haitianos están navegando en sus problemas intestinos, para determinar hacia dónde conducen esa nación en medio del caos y la crisis que ya viene por muchos años. ¿Por qué digo que a dónde van? No cabe duda de que del Consejo Presidencial, Provisional Presidencial, y el puesto del primer ministro y algunos otros de los que están ahí batuteando algunas
suertes de direcciones del gobierno provisional instalado en Haití, hay serias divergencias, choques entre ellos. No hay formas de lograr una cohesión, un acuerdo o acuerdos que permitan viabilizar los procesos. Mientras se sigue clamando que lleguen las tropas y más tropas para ver si resolvemos el tema de las bandas. Señor, eso no es tan fácil, pero bueno, el tema es que dentro de todo eso, ahora los haitianos vuelven y le marchan a República Dominicana. Vuelven y le marchan a República Dominicana. Y ahora han exigido una serie de condicionamientos para que los productos de República Dominicana puedan entrar al mercado haitiano. Entre ellos, que tengan un registro sanitario. Entre ellos, que estén etiquetados en idioma francés y creol. O sea, habría que hacer producciones y además sacarle registro sanitario para la exportación hacia Haití. Gran parte del comercio, principalmente de comestibles, principalmente, aunque de muchas otras cosas, entre República Dominicana y Haití, se da en los mercados binacionales que se registran 2 veces a la semana en los principales puestos de cruce como son Dajabón, Jimaní y Elías Piña. La mayoría o muchos de esos productos no son elaborados, aunque sean elaborados pensando en el mercado haitiano, que es un mercado seguro y cautivo, aunque sea pensando en eso, no son elaborados única y exclusivamente para eso y se hacen dentro del planteamiento generalizado y muchos de ellos ni tienen etiquetas, buscando reducción de costos, buscando más facilidad y más genéricos para mandar a ese mercado haitiano, que depende mucho el consumo de esa producción nacional. En Dajabón ya pegaron el grito, hay muchos productos aquí que no tienen ese registro sanitario porque nosotros no tenemos registro sanitario, se hace y punto. No tienen etiqueta y lo que tienen etiqueta dicen cómo se llama el producto y 4 cosas y punto. No cumplen una serie de rigores y eso no es malo si realmente estuviéramos hablando de que estamos frente a una nación y a un Estado y a un sistema de comercio organizado a quien estamos exportando. Entonces tú dirías, bueno, que tenemos que corresponder dentro de las mismas normas y márgenes de controles y de seguimientos oficiales con quienes estamos intercambiando nuestros productos. Pues eso no ocurre. Se va a poner el cortapisas. Acuérdense aquella vez que impusieron restricciones como a 20 productos de República Dominicana a expensas de lo que compraba la gente para comer. Y eso incrementó y provocó un amplio contrabando por donde quieren toda esa frontera porosa. Y eso es lo que buscaban esos grupos, aprovechar esa circunstancia para que ninguno de esos productos entrara registrado, no tuvieran que pagar ninguna suerte de impuestos, se había que pagarlo y podían hacer un libre negocio, un libre comercio a los costos y precios como le diera la gana. Como aquella vez que prohibieron la compra de pollos procedentes de República Dominicana y de huevos, porque un grupo de comerciantes, de empresarios, de millonarios, de esa élite rancia haitiana, tenía un negocio ya establecido para importar pollos de Miami y o hasta de México. De México, no de Brasil, en un gran negocio, en un gran aparataje de negocio. Eso lo hicieron y yo no dudo que lo que estén haciendo ahora lleve la misma línea, lleve el mismo derrotero, lleve las mismas
ideas. No lo dudo, en lo más mínimo lo dudo. ¿Qué va a pasar en el PLD con la salida de Carlos Amarante Barret? Hay que esperar en un momento determinado, cualquier día de estos, que él anuncie un proyecto, que se alíe a Valentín para pasarse al PRM, que se vaya con la fuerza del pueblo, porque es un hombre con una formación política, vive de la política, en el sentido de que esa es su principal actividad, y entonces es de esperar que él salió del PLD no para quedarse paseando por el Conde, sino para ingresar en un esquema político de los que hay en República Dominicana. Ya lo veremos y veremos si no es así. ¿Qué hizo el PLD? Le abrió las puertas para que se fuera, porque que lo saquen deshonroso, de forma deshonrosa, no porque se robó una cosa del partido, no porque se llevó una maquinilla, sino porque criticó al liderazgo. Sale hasta, ¿cómo diría yo?, como una víctima. Ya veremos. En el Líbano, las fuerzas de Israel entraron. ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? Un tema que debemos analizar con muchos detalles más adelante. Las plataformas internacionales de la televisión internacional está dando cobertura muy amplia. Veamos algunas escenas y algunos reportajes sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Atención, porque Israel en estos momentos está bajo ataque. El ejército reporta que fueron lanzados más de 100 misiles desde Irán hacia su territorio. Ahí escuchamos las sirenas, se escuchan explosiones también en la ciudad de Tel Aviv. Las sirenas están alertando a la población sobre buscar refugio. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrea? Minutos antes de verse el cielo iluminado de Tel Aviv, la Embajada de Estados Unidos en Israel ordenaba a su personal y a sus familias que buscaran un lugar seguro. Estados Unidos afirmó hace unos minutos que está preparado para ayudar a Israel a defenderse de estos ataques y a proteger al personal estadounidense en la región. La televisión estatal de Irán dice que pronto se publicará una declaración de la Guardia Revolucionaria. Recordemos que previamente Estados Unidos había afirmado tener indicios de que Irán preparaba un inminente ataque contra Israel, mientras las fuerzas israelíes pues también decían que avanzaban con la invasión en el sur del Líbano. Un ataque militar directo de Irán contra Israel traerá consecuencias severas para Irán. Eso lo dijo un alto funcionario, Enrique, recordemos, de la Casa Blanca a la cadena estadounidense CBS, y agregó que su país está apoyando los preparativos defensivos para defender a Israel contra este ataque. Estados Unidos aún no se ha pronunciado, pero habrá que ver qué pasa luego que ya habían dicho que esto era inminente. Esto es una señal en vivo en sus pantallas de la agencia de noticias Reuters. Vemos ahí las sirenas, las explosiones que están ocasionando en estos momentos en la ciudad de Tel Aviv, ubicada en el centro de Israel. La cúpula de hierro en plena actuación interceptando estos misiles. A primera hora del día reportábamos la incursión del ejército de Israel ya en esta zona del Líbano rumbo a Beirut, luego que en las semanas anteriores los ataques israelíes habían acabado con la cúpula de los primeros mandos de Hezbollah, entre ellos Hassan Nasrallah, el secretario de la organización, el líder máximo, y estábamos en esas cuando ocurre este ya ataque de Irán, los principales patrocinadores de los grupos terroristas de esta región del mundo. El ejército de Israel está llamando a toda su población a permanecer en refugios antiaéreos hasta un nuevo aviso. Esto lo dice el portavoz de las fuerzas militares también, diciendo que a la gente que se pongan a buen resguardo por estas explosiones y este ataque de Irán que está sucediendo en Tel Aviv. Me confirman si ya está nuestro periodista Anderson Simanca, que justamente se encuentra en Israel. Me confirman si está Anderson listo.
Anderson está en el lugar de la noticia. Vamos a conectarnos entonces en directo con nuestro enviado especial a Israel. Anderson Simanca está junto a otras personas en uno de los refugios en el barrio Yafo, en Tel Aviv. Anderson, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Son pasadas las 8 de la noche aquí en Tel Aviv, en el centro de Tel Aviv. Yo les saludo desde uno de los refugios, un lugar seguro ubicado en uno de los hoteles aquí cerca de la calle Jerusalén, donde acaba de ocurrir este aparente atentado terrorista. Hasta el momento, lo que sabemos, se habla de 10 heridos, 3 muertos, se habla de que fueron 3 terroristas, al menos uno todavía se ha dado a la fuga, las autoridades están en su persecución. Nosotros estábamos en un evento en la azotea de este hotel cuando empezaron a sonar primero la alarma en el teléfono celular y luego las sirenas, porque al mismo tiempo se conoció que Irán finalmente cumplió su amenaza y lanzó al menos varios misiles balísticos sobre este territorio, sobre Israel. El protocolo funcionó muy bien de inmediato. Soldados, fuerzas locales nos acompañaron a todos los civiles que nos encontrábamos, nos bajaron a este sitio seguro que, por respeto a quienes se encuentran conmigo, no les puedo mostrar, pero se trata de aparentemente un lugar común y corriente. Ven camas en mi parte trasera. Las ventanas de este lugar están blindadas, eso creo que sí lo podemos mostrar sin enfocar a las personas. Son un lugar extremadamente seguro, es lo que nos dicen las autoridades que siguen trabajando para mantener la seguridad de todos. Quiero, por supuesto, decir que aunque fueron momentos de gran tensión, los protocolos funcionan y también demuestran que Israel es un país que está preparado, entrenado, su gente a nivel civil y sobre todo militar para responder a estas situaciones. En cuanto podamos salir de este lugar, les estaremos entregando más información en desarrollo. Por lo pronto me despido. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El Banco Central acaba de anunciar una reducción nueva vez de su tasa de política monetaria. Ya lo había previsto Carlos Cuello en programas anteriores, la semana pasada, la semana antes pasada, que hablamos del tema y decía que eso se veía venir. Los indicadores de la economía dicen que ese era el camino a seguir y tiene una interrelación muy clara con lo que también ocurre con la Reserva Federal de los Estados Unidos y sus tasas de política monetaria. ¿Qué significado tiene esto para la República Dominicana, para nuestra economía? Carlos Cuello lo analizará. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el Banco Central, la Junta Monetaria, ya como es ya habitual, al concluir el mes de septiembre, hizo una reducción de 1/4 de punto, o sea, 0.25%, ¿no? 25 puntos básicos, ¿no? Sobre su tasa de política monetaria. Ya el mes anterior, en agosto, también había recortado 25 puntos, o sea, ya son 50 puntos. Venía ya en ese camino. Exacto. Y ahora mismo se estarían situando en 6.50, 200 puntos menos desde mayo del año 2023. Esto parece que tiene posibilidades de continuar a la baja. Por lo menos las expectativas son de reducción de tasa, ¿no? Toda vez que la Reserva Federal, que en el transcurso de este mes justamente le recortó 50 puntos a su tasa, de 5.25 a 4.75, y según el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, de la FED, se prevé que para lo que resta del año podrían va a seguir por esa misma línea. 2 recortes de 0.25. Entonces, en la medida en que la Reserva Federal siga reduciendo su tasa, eso nos facilita a nosotros lo que es el manejo de una política monetaria más flexible. ¿Y qué significa esto para la economía, para la gente normal, común? Mira, en la medida en que el Banco Central reduce su tasa de interés,
En esa medida se estimula el financiamiento en la economía, las decisiones de inversión, las decisiones del consumo. O sea, digamos que incide directamente en lo que es la demanda de la economía. Y esto contribuye a dinamizar la economía más en un trayecto como este, que estamos hablando del cierre del año, el último trimestre del año, ¿no? Claro, el Banco Central para tomar en cuenta, para digamos, bajar esta tasa, tiene que tomar en cuenta el comportamiento de la inflación que ya está bajo control, 3.54 interanual, ¿no? Sí. Y las tasas de interés en los Estados Unidos, que como ya hemos dicho, se han reducido en 50 puntos y se espera que se reduzcan en 50 puntos más en lo que resta del año. El control de la inflación, el comportamiento de la economía. También lo vamos a ver más adelante qué tal ha sido ese desempeño. El tipo de cambio, la estabilidad del mercado cambiario, que en lo que va del año la depreciación ha sido apenas de un 3.1, y los niveles de reserva que dispone la institución. O sea, parecería que es una medida coyuntural, pero tiene que tomar en cuenta el comportamiento de las diferentes variables que conforman el Producto Interno Bruto de la economía. Y en el diario vivir, por ejemplo, ¿van a bajar los precios? ¿Van a bajar los intereses de los bancos? ¿Va a haber más dinero en la calle? ¿Qué significa esto en el día a día? Mira, probablemente va a haber más dinero en la calle, a la medida en que las tasas de interés del Banco Central bajan. No son tasas de mercado, pero en esa medida también los bancos tienen casi la obligatoriedad de buscarle colocación a su dinero, buscando mayores tasas, ¿no?, que las que el Banco Central podría estar pagando. Correcto. Dinero que tenga el Banco Central, dinero que no circula. Entonces, la reducción de las tasas, el uso, el manejo del encaje legal, las operaciones de mercado abierto, todos son instrumentos de política monetaria que los bancos centrales del mundo utilizan dependiendo del objetivo que se persiga. Si hay, digamos, como propósito una política monetaria restrictiva que es lo que se impone cuando tú tienes que la economía se está calentando, como tuvimos nosotros que hacerlo, entonces, lógicamente, lo que se procede es subir esas tasas, ¿no?, para reducir el circulante, la masa monetaria. En este caso, como ya se logró controlar la inflación, debe haber más dinero en la calle, ¿no?, y a tasas menores. Y entonces es lo que se entiende que debe incentivar la economía. Ya en esta recta final del año, estamos hablando del último trimestre del año, donde de por sí hay un movimiento mayor de circulantes. Pago de regalías, bonificaciones, el comercio se activa. Sí. O sea que eso augura un buen cierre del año. No solamente por lo que se acaba de producir, sino por las expectativas que se tienen. Y el comportamiento que se ha llevado. Claro. El gobierno depositó en el Congreso Nacional el presupuesto para el año 2025. Todos habíamos pensado, los que no conocemos del manejo de la economía, que se iba a presentar ese proyecto de presupuesto conjuntamente con la reforma fiscal. La reforma fiscal no ha llegado, pero se han dado muchos indicios. Yo creo que uno de los más cercanos es el que publicó el Listín Diario a principios de esta semana, con una serie de detalles de por dónde vendrían de un lado y de otro, de por dónde se aprieta y por dónde se afloja, por dónde se aprieta el tornillo en el centro para que funcione la maquinaria. ¿Qué significado tiene este presupuesto? ¿Cómo tú lo ves, si tú lo has analizado en alguna de las partidas? ¿Hacia dónde va este presupuesto? ¿Y cómo encaja en todo esto de las expectativas por una reforma fiscal? Mira, el gobierno primero anunció su intención de reducir gastos fusionando instituciones y eliminando algunas instituciones. Eso lo analizamos nosotros aquí. Después, en la Cámara Americana de Comercio, el ministro de Hacienda hizo una ponencia, ¿no?, en donde presentaba la necesidad de la reforma. Un documento bien extenso,
Creo que de ahí sale el trabajo de... Sí, pero más planteando lo que necesitaba el gobierno. No, por eso digo, poniéndose adelante Sí. en el sentido de, primero, vamos a reducir gastos. Segundo, ¿por qué? Justificación de la reforma, ¿no? Porque todos sabemos que en las condiciones actuales en que se está manejando la finanza pública no es sostenible en el largo o mediano plazo. No. Porque vamos a seguir acumulando déficit e incrementando la deuda. Correcto. Sin embargo, una cosa no implica la otra. Particularmente nosotros llegamos a pensar que la reforma fiscal iría antes o conjuntamente con el presupuesto. El presupuesto es una ley de ingresos y gastos del gobierno. Pero el presupuesto se depositó y se entiende que la reforma en algún momento tendrá que ser conocida también, porque si el presupuesto ya está depositado, es cierto, pero con las mismas características de los presupuestos de los últimos años. Un déficit en torno a un 3%. Estamos hablando de que el gobierno contempla aquí un gasto por 1.484.234.6 millones de pesos. O sea, el gasto representaría un 18.3% del Producto Interno Bruto. Mientras que los ingresos, 1.241.364.7 millones de pesos. O sea, los ingresos estarían representando un 15.3% del Producto Interno Bruto. Un 3%. Un por allá. 3% de déficit, 200. que es la media de 80.000 millones. 242.870 millones. O sea, que es la media del déficit de los últimos años, ¿no? Esto, claro está, supone un incremento en el nivel de endeudamiento. Claro. Porque para tú lograr corregir esa brecha, tienes o que reducir los gastos en esa magnitud, ¿no? O aumentar los ingresos. Sí. Y ya aquí están contemplados lo que pueden ser los aumentos de ingresos en esa proyección, ¿no? Entonces, el gobierno presentó una propuesta, o sea, hizo una estimación de fusión, eliminación, 25.000 millones. Ahora el ministro de Hacienda decía que con lo que se estima que se podría lograr, tomando algunos ajustes, ¿no? Y la reforma, que sería parcial, se está hablando de 110.000 millones. 110.000 millones de pesos. Bueno, 110 más 25, eso es casi la mitad de... Eso te iba a decir, casi sería Un poquito más de la mitad del déficit. Sí. O sea, que como quiera mantendríamos un déficit en torno a 1.7%, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Ok, es una reducción, no hay lugar a duda. Algo que va a suceder es que si el déficit se logra reducir, o vamos manteniéndolo en un 3, se va a reducir el coeficiente de la deuda Producto Interno Bruto. Porque el déficit representa un 3%, en este caso, y la deuda, que ahora mismo está alrededor del 45%, lo que va a impactar es en un 3%. Un 3%. Y la economía estaría creciendo a un 5%. El coeficiente se va a reducir, lo cual no significa que estemos reduciendo lo que debemos, ¿no? Claro. A eso hay que agregarle que ahí se están estimando unos 22.000 millones para capitalización del Banco Central. No se está contemplando la eliminación, ¿no?, de lo que es el déficit clasificado, o sea, el traspaso de la deuda, que ya lo habíamos comentado aquí antes, traspaso de la deuda del Banco Central y unificación de la deuda consolidada. Eso se ha planteado, claro. Claro, porque fíjate que los intereses de la deuda estarían representando casi la cuarta parte de los ingresos. Sí. Cuando tú lo incluyes, lo del Banco Central, si se lo sumara, sobrepasa el 30%. Sí. Entonces, la verdad que la reforma se está quedando como un parche más. No es la reforma. No es la solución de un problema, sino un aguántate ahí. Se podría ir recortando, porque aquí hay otra parte que no se ve, y es que si se consiguiera una mayor eficientización en el cobro de los ingresos, controlar la evasión y todo esto, ¿no? Y se lograra una reducción, una mayor austeridad en el gasto. Tú podrías corregir la brecha, reducirla. Sí, quizás no corregirla por completo, pero ayudar a reducirla.
Y es lo que me parece que está contemplando la autoridad económica, reducirle ahora por lo menos la mitad al déficit y entonces gradualmente, ¿no?, quizás 2 o 3 años, llevar la situación donde tengamos un déficit cero o quién sabe hasta que el país comience a reducir sus niveles de endeudamiento. Sí. Bueno, si lo sacamos en la loto lo resolvemos más fácil. No, el problema de esto cuando tú lo haces de shock es que hay consecuencias sociales, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema, esas consecuencias sociales que tienen un impacto político. Es lo que yo creo que el gobierno está tratando, ¿no?, de buscar... De manejar para que eso no sea muy violento. Sí, de todo modo, ese presupuesto que se va a comenzar a ejecutar a partir de, si es aprobado por el Congreso, se supone que sí, claro, es para el año 2025. Habría tiempo de que la reforma fiscal sea conocida y aprobada. Si no se aprueba la reforma fiscal, entonces el país va a tener que buscar esos 242,000. En la misma fuente como lo ha estado buscando todos estos años. Sí. ¿Porque que no hay otra, Carlos? Le favorece ahora el hecho de que las tasas están reduciéndose, sí. Pero no nos favorece el hecho de que el incremento de la deuda nos hace más riesgoso y eso podría requerir por parte de los adquirientes de los títulos colocados por la República Dominicana una tasa más alta de interés. O sea, que lo que no se ve en lágrimas se puede ir en suspiros, como dicen. Así es. Pero fíjate que aquí parecería que ya las fusiones están contempladas, porque aquí se habla de una asignación para educación de 4.10, que es superior al 4% que obliga la ley, ¿no? O sea, lo que hace suponer que esa fusión entre el MESID y el MINER... Están pasando parte de lo que era el presupuesto del MESID, lo están pasando entonces a el presupuesto de lo que es educación pura y simple. Es lo que luce, ¿no? Pero, bueno, no sé. Ellos tendrán sus cálculos, pero ¿cuánto es el nivel del presupuesto del MESID? Porque si se lo suman por completo no estamos haciendo mucho. No sé si la asignación de la UAS está ahí. Sí, está ahí, está incluida en el MESID. Sí, son 17,000 millones. Sí. Esa es la partida más. Sí, esa es la partida más grande. Sí, porque la UAS mueve tantos recursos como cualquier ministerio. Así es, y más que muchos ministerios. Sí. Más que muchos ministerios. Pero, y más ahora que se están haciendo extensiones, se están abriendo nuevas extensiones y entonces eso aumenta muchísimo el nivel de gastos de demanda de recursos de la UAS. Claro. Eso hay que contemplarlo desde ese punto de vista. Entonces, ¿tú crees que la reforma está encaminada? Sí. No anunciada oficialmente, pero encaminada. O sea, estamos en la vía de reforma definitivamente. ¿Es la semana próxima? La próxima semana. No, yo no sabía. Oportunamente, la próxima semana. Yo no sabía. Recuerda que ese fue de hace como 3 semanas. ¿no? Sí. La próxima. La próxima. No, pero yo creo que ahora sí. Ahora debe ser sometida. Está pendiente la reforma. Está en el tintero la reforma constitucional. Sí, que debe ser conocida esta semana ya por el Congreso, por la Cámara de Diputados, que es lo que queda. Sí. Y después reunir la Asamblea ya con un proyecto ya fijo. Parece que no le será muy difícil a esta administración. No parece. Puede ser incómodo la posición de los diputados por el tema de la reducción de la matrícula. Se han plantado ahí que no quieren ese tema, pero no va a ser imposible. No va a ser imposible. De todos modos, esta yo creo que urge más. Siempre he creído que la reforma fiscal urge más. Y sobre todo ahora, con ese presupuesto, con ese déficit, que nos manda la mejor de las señales. Y más con los niveles de ya endeudamiento que tenemos encima. Por eso, precisamente por eso. Ese es el tema. Claro. Bueno, Carlos, yo creo que hemos repasado lo que hay. Y terminamos el tercer trimestre de la economía. ¿Cómo? Ya, septiembre. Sí, pero ¿cómo lo terminamos? Mira, aquí de los principales indicadores macroeconómicos, el Producto Interno Bruto, tú viste que en agosto creció a un 5.6 y tiene un interanual de 5.1. Está dentro de la proyección del marco, sí. y la media
proyectada. La tasa de desempleo, 5.3% a junio, que es la última encuesta. Ahora hay que esperar la medición a septiembre, pero se mantiene en 5.3%. Llegamos a tener una tasa por encima del 8%, claro, en el tiempo de la pandemia, ¿no? La inflación, como ya comentábamos, que en agosto fue 0.40% y una interanual de 3.42%, con una inflación objetivo meta de un 4%, más o menos uno a rango de variación. La tasa de política monetaria que ya analizamos, 6.75, con expectativa a la baja. El tipo de cambio del peso con respecto al dólar, el precio de compra 59.91 y el precio de venta 60.25. El margen está normal. Sí. La depreciación acumulada del peso es de 3.3%. En el año. En lo que va del año, sí. Correcto. 3.3%. ¿Y cuánto se planteaba que podía ser? Se estima que giraría en torno a un 4%, que es exactamente el tipo de inflación objetivo meta, sí, ¿no? Estamos dentro del rango. Y eso es un deslizamiento suave, ¿no? Para cualquier moneda. Digo, monedas como la nuestra, que están sujetas a las variaciones del dólar, la inflación y claro, cualquier otro fenómeno. Y sobre todo que se impacta mucho por lo que son los cambios y muy sensible a lo que son los movimientos de los precios del petróleo, que por cierto, el petróleo está cerrando por debajo de los $70. Con todo lo que está pasando en Medio Oriente. No sé si tú viste que en esta semana apenas hubo que transferir unos 111 mil millones de pesos para mantener el subsidio y evitar alza, ¿no? Hubo alza en algunos de los... En algunos, pero no en los vitales. No es lo de mayor consumo. Las reservas internacionales, 14.900, 12% del Producto Interno Bruto. Y la tasa promedio de interés promedio ponderada, la activa 15.3% y la pasiva 10%. Ambas deberán bajar en lo que resta del año. Sí. Eso es promedio ponderada. Hay algunas que están por encima del 20%, como la tarjeta de crédito y eso. Y hay otras, las subsidiadas, que están por debajo. Muy por debajo, hasta el 9% y a 2 años, sobre todo aquellas que fueron de facilidades que el Banco Central otorgó. Los préstamos al sector privado han reflejado una expansión de un 14%. Se supone que se ampliará más ahora por la reducción de tasa. Sí, pero está dentro de los niveles normales. Sí. Los indicadores macroeconómicos están bien. Presentan una economía relativamente estable. Bueno, vamos a esperar que siga así. Estamos ya en el mes 10 del año, en el 10º mes del año. Así es. Caminando hacia fin de año. Desde que entra noviembre comienza la música de Navidad y comienza ya las ofertas para el Black Friday, que se convierte todo el mes de noviembre prácticamente en una tanda de especiales. Ya comienza ese movimiento. Sí, en los últimos 2 meses del año ya. Sí, porque antes era diciembre, pues ya desde que entra noviembre ya... Y la gente está enfocada ya en lo que va a recibir, no en lo que tiene, no en lo que va a recibir. Y con las tarjetas de crédito la gente va y compra y paga después. Claro, le coincide el pago cuando viene recibiendo. Que no tiene que esperar. ¿Cuándo es que van a dar el doble? ¿Cuándo es que van a dar el doble? Porque con eso es que iban. Ya ahora con la tarjeta de crédito se manejan. Se adelanta, anticipa el consumo. Así es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este análisis de la economía de República Dominicana y las consecuencias de lo que ocurre en Estados Unidos para nosotros. Pero hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.